Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie que se titula Una discoteca imprescindible, una serie en la que hablo acerca de músicos o de bandas que me parecen imprescindibles y que deberían estar en toda discoteca y que por supuesto figuran en la mía. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los que para mí dentro del rock and roll están entre los más grandes. Me refiero a Chuck Berry, a quien conocí, no en persona por supuesto, sino musicalmente a través de los Beatles. Ya he dicho en muchas ocasiones aquí en el canal que los Beatles fueron una puerta de entrada para mí a la música y a través de ellos me introduje en todos los demás estilos que me interesan, prácticamente en todos, y especialmente a través de los Cuatro de Liverpool descubrí el rockabilly y el rock and roll clásico estadounidense de los años 50, siendo simplemente un adolescente, y así a través de ellos pues empecé a escuchar a Elvis, a Carl Perkins, a Little Richard, a Buddy Holly, a Larry Williams, a Johnny Burnett y el Rock and Roll Trio, y por supuesto también a Chuck Berry. Los Beatles grabaron en sus discos iniciales, por ejemplo en With the Beatles o en Beatles for Sale, grabaron varias canciones de Chuck Berry y después también utilizaron su repertorio en las sesiones para la BBC de las que hablé hace poco en un par de vídeos en el canal. Y es que a Chuck Berry no lo idolatraban solamente los Beatles, sino también los Rolling Stones, los Animals, los Yardbirds, los Kinks. Y ya digo que no solamente los grupos ingleses de lo que se llamaría la British Invasion o invasión británica, sino que también los contemporáneos del propio Chuck Berry grabarían sus canciones. Por ejemplo, dentro del repertorio de Carl Perkins, de Buddy Holly, de Jerry Lee Lewis, de Elvis Presley, dentro del repertorio de todos ellos se encuentran canciones de Chuck Berry. En el caso de Elvis, las grabó en los años 60 y 70. Por ejemplo, canciones como Memphis, Tennessee, como Too Much Monkey Business, como Promised Land, como Johnny B. Good. Pero en el caso de Carl Perkins, de Buddy Holly, de Jerry Lewis, ya en los propios años 50 estaban haciendo versiones de temas de Berry. En el caso, por ejemplo, de Buddy Holly hay una magnífica versión que hace de Brown Eyed Handsome Man. Chuck Berry venía de la tradición del blues urbano de Muddy Waters, había nacido en San Luis y consiguió en los años 50 un contrato de grabación con Chess Records en Chicago, que era por supuesto una de las casas discográficas más importantes dentro del blues en esos momentos. El estilo de Chuck Berry a la guitarra mostraba claramente la influencia de grandes del blues como T-Bone Walker, por ejemplo, pero su música iba más allá del blues, era realmente un crisol de varios estilos, entre los que se puede encontrar, por ejemplo, el blues, por supuesto, pero también el rhythm and blues, el country, el jazz e incluso la música latina, mucho antes de que esa etiqueta de música latina pues tuviese vigencia o tuviese algún tipo de importancia. Y es que las etiquetas no servían para Chuck Berry y pese a ello la etiqueta de rock and roll por supuesto está totalmente ligada a su nombre y a su música. Y esta mezcla de estilos que se dará en llamar rock and roll se nota ya en el primer éxito de Chuck Berry, que es Maybelline, en el año 1955, un tema de ritmo rápido basado en el clásico de Bob Wills, Ida Red. Entonces vemos que es un tema rápido, un tema que se va a encuadrar dentro de ese rock and roll naciente de los años 50, pero que tiene su base en un tema tradicional, en un tema country,
pasado por el tamiz del western swing de Bob Wills. Entonces está claro que la música de Chuck Berry ya desde el inicio es un crisol de estilos que se van uniendo hasta formar su muy personal estilo de rock and roll. Y es que Chuck Berry muy pronto se convirtió en un icono del rock en los años 50. Si a Elvis se le vendió como el rey del rock and roll, King of Rock and Roll, Chuck Berry era el padre del rock and roll, the father of rock and roll, o al menos así se le vendía en el momento. También se le llegó a llamar el poeta del rock and roll, y Bob Dylan en cierto momento llegó a denominarlo el Shakespeare del rock. ¿Y por qué esto del poeta del rock? ¿Por qué esto del Shakespeare del rock? Que lo diga nada más y nada menos que Bob Dylan. Pues porque muy pronto Chuck Berry empezó a escribir sus propias canciones. Y además de ese estilo percusivo a la guitarra, bueno, no tan percusivo como el de Bo Diddley, por ejemplo, pero además de ese estilo percusivo y tan personal que le imprimía a sus melodías y a sus ritmos, las letras de Chuck Berry estaban muy por encima de las típicas letras del rock and roll de los años 50. Y él mismo lo explica retrospectivamente, eso sí, pero lo explica en una conversación con Andy McKay, en la que el propio Chuck Berry dice lo siguiente: las letras era en lo que nos concentrábamos. Prefiero que la mayor parte de la gente escuche la melodía y la letra a que una pequeña parte del público aprecie un arreglo complejo en una canción. Sin duda, los arreglos de las canciones de Chuck Berry no eran complejos, pero la música era siempre pegadiza, siempre tenía una inventiva especial, y las letras en general son una verdadera maravilla, y de ellas hay que hablar. Si hablamos de Chuck Berry como compositor, hay que decir que tenía un verdadero don para jugar con la lengua inglesa, para adaptar la lengua de los jóvenes, la jerga de los jóvenes a las letras de sus canciones, e incluso, si se daba el caso, para crear nuevas palabras y nuevas expresiones cuando lo necesitaba para transmitir un cierto concepto o para crear alguna rima que le interesaba crear. Además de esto, muchas de las canciones de Chuck Berry narran una historia o presentan una serie de escenas que le interesa describir, muchas veces con imágenes muy vivas, muy sorprendentes, muy personales, y esto ocurre en multitud de canciones, entre ellas pues, Brown Eyed Handsome Man, que ya hemos mencionado, Too Much Monkey Business, en la que habla de las dificultades de las personas que se ven obligadas a trabajar duramente para salir adelante, canciones como You Never Can Tell, canciones como Memphis, Tennessee, por ejemplo, todas ellas narran una historia o presentan una serie de escenas que Chuck Berry quiere describir en la canción. Varias composiciones suyas, además, tienen un componente importante de autorreferencialidad. Son canciones autorreferenciales porque hablan, por ejemplo, de lo que es el rock, de la iconografía del rock. Por ejemplo, los coches, los jukeboxes, las máquinas de discos en los bares, ¿no? Por ejemplo, los bailes, los jóvenes. Hablan también del impacto que el rock and roll estaba causando en la sociedad estadounidense en los años 50, y muchas de ellas, y esto lo han dicho muchos críticos, no estoy tampoco descubriendo nada especial diciendo esto, muchas de las canciones de Chuck Berry en realidad son comentarios sobre la realidad que Chuck Berry observaba y que después canalizaba en la composición de sus canciones. Y es que Berry comprendió muy bien ya desde el principio la iconografía del rock, la iconografía que el rock estaba generando en estos años 50, en estos inicios de la popularidad del rock and roll. Y también comprendió muy bien las experiencias de su audiencia juvenil y supo canalizar todo esto en las letras, supo retratar todo esto en letras con las que los jóvenes se identificaban, porque les hablaba
con su propio lenguaje, con su propia jerga, un lenguaje muy reconocible de experiencias que su audiencia identificaba fácilmente como experiencias propias. Algunas de sus canciones, de hecho, crean personajes que a veces son recurrentes. Por ejemplo, Johnny B. Good, que es el arquetipo del rockero que toca la guitarra y canta y todo el mundo quiere ir a verlo y escucharlo tocar y cantar sus canciones. Aparece en la canción Johnny B. Good, uno de los grandísimos clásicos del rock que todo el mundo conoce, pero ese mismo personaje aparece en otras canciones, como Bye Bye Johnny, canciones posteriores, ¿no? Maybelline, ya hemos hablado de su primer éxito del año 55, Little Queenie, esa joven que baila toda la noche junto al jukebox, junto a la máquina de discos, Sweet Little 16, esa chica de unos 16 años con la que todos quieren bailar. Y si hablábamos de influencia, la influencia de Chuck Berry no se queda en los grupos británicos de la British Invasion, sino que también llega, por ejemplo, a los Beach Boys, que utilizarían precisamente la melodía de Sweet Little 16 y el concepto de Sweet Little 16, cambiando la letra para crear su clásico Surfing USA. Chuck Berry, en definitiva, retrata todo un mundo adolescente en el que mezcla, por un lado, una ligera idealización, que siempre está presente, por supuesto, pero también con la descripción de una realidad que no siempre es agradable para los personajes de sus canciones. Por ejemplo, el aburrimiento de la escuela en School Days, la canción en la que canta Hail, Hail, Rock and Roll. Too Much Monkey Business, ya hemos hablado, es una canción en la que habla de las dificultades de las personas de clase trabajadora que tienen que trabajar para salir adelante. Hay muchos más ejemplos que podríamos citar, pero lo importante es reconocer que Chuck Berry es un verdadero observador de la realidad y que a partir de ahí, de observar la realidad, él toma materiales que después convierte en canciones. Suele además abordar temas complejos y sobre todo mucho más complejos que otras canciones rock o pop de los años 50. Temas complejos con un estilo y un enfoque que son muy directos en muchas ocasiones. El caso evidente de esto, o el caso paradigmático de esto, es Memphis, Tennessee, que es una canción que, por cierto, como dije antes, también grabó Elvis en los años 60, pero que en los años 50 introdujo el propio Chuck Berry, que fue quien la compuso, y en esta canción alguien llama por teléfono a la operadora pidiéndole que le conecte con un número en Memphis, en el estado de Tennessee, pues más o menos a una hora de donde vivo yo, y el oyente asume que el cantante quiere hablar con su novia, que lo ha dejado quizá, y que él quiere llamarla para convencerla de que vuelva con él, y nos da incluso el nombre de esta mujer a la que está llamando. Se llama Marie. Pero al final de la canción, después de que nosotros como oyentes tengamos la expectativa de que está llamando a su novia para convencerla de que vuelva con él, al final de la canción, en los últimos versos, nos damos cuenta de que la Marie de quien habla y con quien quiere hablar por teléfono no es su novia, sino que es su hija de 6 años. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Es su hija de 6 años y que la esposa de la que está separado o divorciado no le permite ver a su hija de 6 años y por tanto llama por teléfono para tratar de hablar con ella. Chuck Berry ha explicado en más de una ocasión que esta no es una canción autobiográfica, pero que sí es cierto que hay un elemento autobiográfico en una gran parte de su obra, pero como vemos es un tema bastante complejo para tratarlo en una canción de rock and roll de los años 50, pero Chuck Berry es capaz de hacerlo porque tiene el talento compositivo como para hacer algo así. En cierta ocasión, el crítico Billy Altman escribió sobre Chuck Berry lo siguiente. Dice Billy Altman: la simple mención de su nombre llena nuestra mente de imágenes vivas e indelebles, imágenes salidas del mismo corazón del rock and roll. Estoy totalmente de acuerdo con
Bailey, Altman. Chuck Berry es la esencia, o por lo menos una de las esencias de ese rock and roll primigenio de los años 50 aquí en los Estados Unidos. Y no solo por sus canciones, que todas ellas realmente son clásicas de estos primeros años del rock and roll, y podríamos enumerar muchísimas. Tampoco solamente por su personal estilo guitarrístico, imitado por varias generaciones de rockeros, ya no solo los de la invasión británica, sino muchos posteriores. Pero también por el lado de showman que tenía Chuck Berry, con ese duck walk, ese paso del pato que hacía sobre el escenario mientras tocaba la guitarra. Y es que Chuck Berry era un músico totalmente electrizante sobre el escenario, del que el propio John Lennon llegó a decir en una ocasión que si le tuviesen que cambiar en algún momento el nombre al rock and roll, le podrían llamar simplemente Chuck Berry. Las grabaciones de Chuck Berry para Chess en los años 50, con el siempre excelente piano de Johnny Johnson, lo catapultaron a la fama ya desde el principio, ya no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Y de hecho era frecuente ver a Chuck Berry actuar en el Reino Unido, en Europa y en otras partes del mundo. Y especialmente en el Reino Unido se convirtió en influencia inexcusable para multitud de músicos de rock, especialmente en el Reino Unido, ya digo, pero no solamente, sino para músicos de rock de varias nacionalidades a lo largo y ancho del mundo. Pero con esta fama le empezaron a llegar a principios de los años 60 sus primeros problemas con la ley, en este caso por transportar a una menor a través de varios estados y supuestamente por mantener también relaciones sexuales con ella. Y esta situación dio con los huesos de Chuck Berry en la cárcel a principios de los años 60. Sí, en la cárcel, en unos momentos en los que además el rock estaba pasando por muchos problemas, porque Buddy Holly había muerto trágicamente en un accidente de avión. Elvis Presley estaba en Alemania cumpliendo el servicio militar. Jerry Lee Lewis estaba siendo ninguneado por la prensa y también por parte del público por haberse casado con su prima, Myra, que tenía simplemente 13 años. Y bueno, pues Eddie Cochran, por ejemplo, moriría muy pronto en un accidente de coche en Inglaterra, y Little Richard, por ejemplo, pues se convirtió en predicador y siguió el camino del Señor y abandonó la llamada música del diablo. Entonces, con Chuck Berry en la cárcel, pues esto desde luego tampoco ayudaba a ese momento del rock and roll a principios de los años 60, antes de la llegada a los Estados Unidos de los Beatles y toda la invasión británica. No voy a hablar demasiado de los problemas con la ley que le perseguirían a Chuck Berry a lo largo de toda su vida. No quiero entrar en detalles de su vida privada, porque lo que me interesa no es realmente su vida privada, sino su faceta musical, y de eso sí que hay mucho sobre lo que hablar. En el año 1964, después de salir de la cárcel y de regresar a la música, Chuck Berry se da cuenta de que los grupos de la British Invasion, de la invasión británica, lo idolatran, y continúa grabando discos interesantes, uno de ellos maravilloso junto a Bo Diddley, un disco instrumental maravilloso que se llama Two Great Guitars, dos grandes guitarras, y también, además de hacer muy buenas grabaciones, continúa actuando por todo el mundo. Es cierto que la segunda mitad de los años 60 no será una época de grandes éxitos discográficos, pero sí de mucha actividad concertística y también de muchos tributos por parte de grupos como los Rolling Stones, cuyo primer single fue Come On, una canción del propio Chuck Berry, los Beatles, que grabarían muchas de sus canciones, como hemos dicho, y muchos otros grupos británicos que le rindieron pleitesía.
En los años 70, además de un éxito grabado en directo en Inglaterra, en Coventry, que se llama My Ding-a-Ling, una canción con divertidas alusiones sexuales, que tuvo muchísimo éxito y que fue curiosamente el único número 1 de Chuck Berry, porque con todo el éxito que tuvo Chuck Berry, con todos los discos que vendió, con lo influyente que fue, ninguna de sus canciones clásicas realmente llegó al número 1, excepto en los años 70 esta My Ding-a-Ling, que es una canción estilo novelty, ¿no? Una canción así divertida, graciosa, en este caso jugando un poco con elementos sexuales. Pero además de este éxito, My Ding-a-Ling, en los años 70 nos encontramos con Chuck Berry en una década en la que sobre todo se dedicó a hacer giras, tocando alguna vez acompañado incluso por bandas de renombre como la Steve Miller Band o por músicos que tendrían una importancia enorme en la música rock y pop a partir de finales de los años 70, como pueden ser Bruce Springsteen. Un joven Bruce Springsteen llegó a tocar con Chuck Berry en estos años 70. Es también en los años 70 cuando empieza a hacer giras sin tener una banda fija, sino que viajaba simplemente con su guitarra y contrataba bandas locales en cada ciudad para acompañarlo en los conciertos. Y a estas bandas, de hecho, no solía darles ni lista de canciones para los conciertos, sino que esperaba que los músicos conocieran las canciones, sus canciones clásicas, sus éxitos de los años 50 y principios de los 60, y que pudieran seguirlo sobre el escenario. Y claro, el resultado es que los conciertos de esta época tenían una calidad bastante irregular, dependiendo de cómo fuesen los músicos que lo acompañaban en cada lugar. Pero esta es una práctica que Chuck Berry continuó el resto de su vida, esto de viajar simplemente con su guitarra en bandolera, en el equipaje, y contratar a bandas para que lo acompañaran en cada lugar en el que tocaba. Pero era un hombre que tenía una verdadera personalidad muy magnética y que en sus mejores momentos, en sus mejores conciertos, daba auténticas clases magistrales de rock and roll. En la última parte de su vida, en las últimas décadas de su carrera, se concentró sobre todo en tocar en directo. De hecho, su último disco en el siglo XX lo grabó en el año 1979, se llama Rocket, y es de 1979. Después se dedicó exclusivamente a tocar en directo y a otras actividades empresariales de diversos tipos, como por ejemplo regentar clubs y cosas así. En los años 80 se llegó a realizar un documental homenaje titulado Hail, Hail, Rock and Roll, que es parte de la letra de su canción School Days, y en este documental homenaje, que se puede encontrar con cierta facilidad, aparecen, entre otros, pues Keith Richards, Roy Orbison, Etta James, Julian Lennon, Eric Clapton, Robert Cray o Linda Ronstadt. Entonces es un documental interesante, un tributo en cierto modo, un homenaje a su carrera y a su música por parte de músicos que apreciaban su figura y su contribución musical. Y Berry realmente solamente grabaría un disco más poco antes de su fallecimiento en Wentzville, Mississippi, en el año 2017. Recuerdo perfectamente enterarme de su fallecimiento y grabar uno de los primeros vídeos en mi canal. Por cierto, lo pueden encontrar con facilidad en el canal. Uno de los primeros vídeos en mi canal contiene mis reflexiones sobre la música de Chuck Berry al enterarme de su muerte, pocas horas después de que un amigo me llamase y me comentase que Chuck Berry había fallecido en Mississippi, no demasiado lejos, por cierto, de Jackson, Tennessee, donde yo vivo, al menos lejos en cuanto a la escala de longitudes y de distancias aquí en los Estados Unidos, siendo un país tan grande, porque Mississippi está al lado, realmente, es un estado que está al lado de Tennessee.
Vale la pena, desde luego, acercarse a la música de Chuck Berry y una manera fácil de hacerlo es encontrar y adquirir cualquier grandes éxitos de su etapa con Chess. Así es como yo entré en su música, eso es lo mínimo que se puede hacer. También se pueden ir comprando y consiguiendo algunos de los álbumes que publicó a lo largo de su vida, sobre todo para Chess Records, porque ya digo que esa es la mejor etapa de su carrera. Sus mejores grabaciones, sus más conocidas, las realizó para Chess Records de Chicago. Pero esta caja que tengo aquí, The Chess Box, la caja de Chess de Chuck Berry, este es, yo creo, pues una de las mejores maneras de acercarse a su música. Contiene 3 discos en los que podemos encontrar pues una selección de las mejores canciones que grabó en los años 50, 60 y 70 para la legendaria Chess Records. Tiene además, si abrimos la caja, pues un libreto bastante grande, así a tamaño LP, pues con fotografías. Esta es una de las fotografías más conocidas, más famosas de Chuck Berry, con mucha información. Tenemos pues, el texto, más fotografías y tal y cual. Y pues es una buena manera, esta caja de 3 CDs de Chess Box de Chuck Berry, de hacerse con sus grabaciones más importantes para Chess Records. La vuelvo a enseñar. También Chess ha publicado 3 cajas que incluyen sus grabaciones completas para el sello en los años 50, 60 y 70. Así que si les gusta lo que se contiene en esta caja, pues lo siguiente sería tratar de encontrar, y esto no siempre es fácil, pero se puede, las cajas, las 3 cajas que incluyen las grabaciones completas de Chuck Berry para Chess Records. Y si ya son muy aficionados a la música de Chuck Berry, el sello Bear Family, el sello de reediciones alemán Bear Family, publicó hace pues no demasiado una caja monumental y también bastante cara, porque todo lo que publica Bear Family tiene calidad, pero es una calidad que por supuesto hay que pagar. Una caja monumental que incluye absolutamente todas o prácticamente todas las grabaciones de Chuck Berry que se conocen, tanto en estudio como en directo. La caja es de Bear Family, tiene no sé si 16 discos, yo no la tengo, pero creo que tiene unos 15 o 16 discos y se titula Any Old Way You Choose It, que también procede de ese título de una de las canciones de Chuck Berry, que creo que es Rock and Roll Music. Esas son las diferentes maneras de introducirse en la música de Chuck Berry, que es realmente muy valiosa y vale muchísimo la pena para comprender de dónde viene gran parte del rock and roll que se grabaría a partir de los años 50, tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo. Es difícil comprender a los Beatles, por ejemplo, a los Rolling Stones, sin comprender la música de Chuck Berry. Y esta caja, The Chess Box, la caja de Chess, es una muy buena manera de introducirse en la música de Chuck Berry, que como digo, falleció hace unos 3 años, en el año 2017, en el estado de Mississippi. Termino así este vídeo, cuarto dentro de la serie de una discoteca imprescindible, y desde luego si un músico es imprescindible, indispensable en cualquier discoteca, ese es Chuck Berry. Si conocen su música, y estoy seguro de que muchos de ustedes la conocerán, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo haciéndome saber lo que les parece la música de Chuck Berry, cuáles son sus grabaciones favoritas, por qué les interesa la música de este verdadero pionero del rock and roll, nacido en la ciudad de San Luis y que tuvo una influencia enorme, ya no solamente en sus contemporáneos, sino en generaciones de músicos que lo siguieron, generaciones posteriores de músicos que adoraban y que estudiaban su estilo a la guitarra y que conocían perfectamente sus
canciones. Terminamos así este vídeo. Soy Antón García Fernández y he grabado este vídeo en diciembre del año 2020 en Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver dentro de mi canal de YouTube, Antón GF. Me despido animándoles a que escuchen la música del padre, el poeta, el Shakespeare, como dijo Bob Dylan, del rock and roll, el gran Chuck Berry. Muchas gracias como siempre por su atención y hasta la próxima.